Hola, mi nombre es Diego Gres y les doy la bienvenida a este segmento Historia de Pichilemu, donde conversaremos sobre la historia, la cultura y la identidad de la comuna de Pichilemu, a raíz de la publicación del libro del mismo nombre, Historia de Pichilemu. Les habla Diego Gres y los invito a que nos escuchen todos los días viernes en Radio Entre Olas. Voy a hacer aquí me voy a calmar ya, porque yo estoy ya junto a nuestro escritor pichilemino Diego Gres Cañete, ya en la línea. ¿Cómo estás, Diego? Buenos días. Hola, Irmita, ¿cómo estás? Un gusto saludarla. ¿Se escucha bien? Perfecto. Que le digo, yo me voy a calmar porque tengo ahí hoy tanta información, tanta cosa que uno le falta tiempo para tanta cosa que uno va a indicar. Oiga, don Diego, ¿cómo lo ha tratado la vida? Cuénteme. Estuve medio resfriado los últimos días, pero ya estamos bien. Yo creo que eso fue mucha celebración de su libro. Es que lo valía, bonita. Bueno, oye, lo felicito, porque ha sido obviamente que fue un arduo trabajo y que continúa dando muchísimo que hablar, y eso buenísimo, pues, don Diego, porque hay muchas personas que están allí con la idea, y de hecho ya lo están haciendo, leyendo este libro que quedó allí, pero justo y preciso en la duda, en el suspenso de cuando tuvo su presentación. Sí, claro, y bueno, y la presentación igual quedó en YouTube, así que ahí también me han estado viendo y me han llegado algunos comentarios. Cuéntanos, Dieguito, al tiro, para quienes quieren ver la presentación, que estuvo espectacular, estuvo muy buena, y cuéntanos dónde la podemos encontrar. No, en YouTube tienen que buscar presentación Libro Historia de Pichilemu, así lo pueden encontrar directamente. Hoy súper sencillo. ¿Y dónde podemos encontrar el libro? El libro, se pueden comunicar conmigo ahí en mi número de teléfono, más 569-5601-2861. Más fácil en el Instagram, Diego Gres Cañete, o en los kioscos que están ahí en el centro, las llaves ahí que están en Ortúzar, y el de los diarios ahí de Ángel Gaete con Aníbal Pinto. Perfecto, Ángel Gaete y Aníbal Pinto, los kioscos que venden diarios, revistas y todo eso, ahí lo pueden encontrar el libro de Diego Gres, Historias de Pichilemu. ¡Wow! Valparaíso, 18 de noviembre de 1932. ¿Estoy bien con don Daniel Ortúzar Cuevas? Sí, creo que esa es la fecha que falleció. Ya. Oiga, vamos a hablar hoy de don Daniel Ortúzar Cuevas, este tremendo personaje que usted en varias oportunidades, don Diego, nos ha indicado que lo nombramos muy poco en la historia de nuestro queridísimo Pichilemu, pero que tiene una significancia, tiene una historia muy enriquecedora, porque fue un hombre con mucha visión y mucha inteligencia para la formación de este Pichilemu. Sí, así es como usted dice, Irmita. Daniel Ortúzar era uno de los herederos de la hacienda San Antonio de Petrel. ¿Ya? Y fue el primer personaje que tuvo la visión de dotar a Pichilemu, a este lugar que en verdad ni siquiera se llamaba Pichilemu, se llamaba Petrel antiguamente, porque era una extensión de la hacienda. Correcto. Entonces él quería dotar a este lugar, digamos, de un muelle para sacar las mercancías de la provincia de Colchagua, de Curicó también, y en eso se dio la tarea ahí en la década de 1880, ahí cuando el presidente Balmaceda después declaró Pichilemu puerto menor, que no era menor, darle la redundancia, era un nombramiento bastante significativo para un lugar que tan solo unos pocos años está compuesto por unas chocitas, básicamente. Correcto. Como uno puede ver en los informes ahí del capitán
Francisco Vidal Gormaz. Oye, nació en Santiago en 1850, dice, hijo de Vicente Ortúzar Formás e Irene Cuevas Avaria. Se dedicó a las actividades agrícolas en su hacienda Cayoma, posteriormente Quinta de Tilcoco, y en la hacienda San Antonio de Petrel. Sí, pues los papás eran los herederos de este gran predio. Bueno, Vicente Ortúzar se dice que lo adquirió el fondo alrededor del siglo XIX, más o menos por la fecha en que él debe haber nacido. La verdad yo no he buscado los documentos de notaría, digamos, del conservador, donde está esa compra, pero sí conta, por ejemplo, cuando los dos hijos, en este caso Cornelia y Daniel, recibían la hacienda en herencia. Sí, oye, sin duda que este hombre, bueno, yo creo que también como él se dedicó a la producción agropecuaria en esta hacienda. Yo creo que y algo que nos viene hasta nuestros días, entre comillas podría decir sopesando. Para algunas cosas es positivo, para otras no, que es la distancia. O sea, usted tiene que venir a Pichilemu, porque no pasa usted por Pichilemu, usted entra a Pichilemu, ¿me entiende? No es como otras ciudades, por ejemplo, como San Fernando, que usted tiene que pasar por ahí, ¿ya? Usted tiene que entrar, porque quedamos como dicen algunos en el patio trasero, como atrás mano de la esta. Entonces, yo creo que este hombre también tiene que haber observado todo aquello, porque haber dicho, mira, producimos estas cosas, criamos animales, producimos una cosa, producimos la otra, hacemos una... Pero todo queda aquí, y me imagino que en aquel tiempo también debe haber sido muy difícil si querían vender alguno de estas producciones. Debe haber sido muy difícil poder sacarlas del lugar. Entonces este hombre dijo, ya, pues, ¿y cómo? ¿Qué nos hacemos? Haciendo la analogía con lo que usted dice, Irmita, yo creo que más que verlo como la última parada, yo creo que lo vio como la puerta de salida de Pichilemu. Después, porque hacía su idea, pues, Dieguito, porque resulta que él, cuando me imagino yo me voy a trasladar al 1800, casi 1900, oye, me voy a trasladar, pero yo creo que él empezaron a producir, tenían estas tierras y todo, y como usted dijo, usted me indicó que sus padres la tenían anteriormente. Sí, los papás. Ya, tenían sus padres la tierra anteriormente, la heredaron él y su hermana, y llegaron y dijeron, bueno, las producimos, pero ¿cómo lo sacamos? Se demoran tanto en llegar a cualquier otro punto, y ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces dijeron, ya, pues, vamos ahora ahí, con esa idea que nació en su mente, ahí recién, como usted dijo, fue una de las formas de buscar una salida de este Pichilemu, y por algo que tiene extenso. Claro, como usted dice, bueno, y piensa usted que tenían que llegar las mercancías hasta el tren en Pelequén, después San Fernando, que llegó ahí en 1862, si no me equivoco. Entonces tenían que hacer todo este proyecto, digamos, en carreta, en transportes bastante rudimentarios para transportar las mercancías, y muchas veces la mercancía como es fungible se deterioraba en el camino también. Entonces, el tren tenía que llegar a Pichilemu, y lo otro, el muelle tenía que tener su curso de acción también, o sea, tenía que mantenerse y después mejorarse, porque el proyecto que tenía Daniel Ortúzar, la idea era complementarlo, la idea de Agustín Ross era complementarlo con lo que él también tenía la visión de un puerto. Claro. O sea, en el fondo lo que quería Agustín Ross era transformar a Pichilemu en un segundo Valparaíso, pero para eso hizo incluso unos informes muy cuestionados por lo demás, pero la idea de él era sacarle el máximo provecho a su inversión, que tampoco fue mucho, porque él compró este predio básicamente a precio de remate, este predio, la parte donde se encuentra la actual población Ross, y hacer en verdad una sociedad. Uno puede desprenderlo, inferirlo a partir de las acciones que tenía,
hacer una sociedad ahí con Daniel Ortúzar. Pero ¿qué pasó? Que después vino la guerra civil y todo se fue a pedazos. Oiga, don Diego, porque estaba mirando yo aquí esta historia que aparece también, por supuesto, en Historias de Pichilemu, para que usted lo busque. Y, bueno, hay hartos capítulos allí para aprender muchas cosas, que después al final quiero hacer una repasadita de otro capítulo que lo encuentro muy, muy interesante. Y, oiga, lo que iba a comentarle yo era que este muelle, que lo construyeron en 1886, y que alcanzó a ser declarado puerto menor en 1887, un año después, por el decreto del presidente José Manuel Balmaceda Fernández. ¿A qué voy? Este señor, don Daniel Ortúzar, dijo: ¿cómo sacamos todo esto de aquí? ¿Cómo hacemos que lleguen productos o salgan productos? Porque podíamos también traer las necesidades que habían en toda esta zona. ¿Cómo lo podemos hacer? Y se le ocurre, bueno, mira el mar, dice, bueno, ¿y por qué no hacer entonces aquí un puerto? Y hicieron este muelle, este puerto y todo. Y después vino don Agustín Ross y dijo, bueno, ¿y por qué no lo sacamos por tren mejor? Sí, porque el tren, ¿o estoy equivocado, Diego, que el tren llegó mucho después? El tren ya iba a llegar en algún momento a Pichilemu. Eso ya estaba, digamos, trazado. El tema era cómo llegaba, porque él llegó en 1887, por ahí, 89. Lo inauguró el presidente José Balmaceda. Sí, la extensión hasta el Cone, pero la idea siempre fue que llegara hasta Pichilemu. Se construyó, dice, en 1871 y se inauguró el 5 de enero del 26. ¿Sí? ¿Estoy equivocado yo? Lo que pasa es que se hizo en varias etapas el ferrocarril. La primera etapa fue hasta Palmilla. ¿Ya? Y esa fue la que se completó por ahí por el 72, 73 del siglo XIX. Correcto. Después llegó hasta el Cone en una segunda etapa, que fue a fines de la década de 1880, que es más o menos contemporáneo a lo que estamos hablando nosotros, que es el puerto de Pichilemu, o muelle, el puerto menor, como lo denominó Balmaceda. Y la parte que demoró más fue la de la construcción de los túneles, en verdad que iba a usar a la cordillera de la costa. Correcto. ¿Ya? Pero el tren iba a llegar a Pichilemu para ese entonces ya estaba dicho. El tema era cómo hacemos el trazado, digamos, para evitar, ojalá, la mayor cantidad de accidentes geográficos. Y que también saliera más conveniente económicamente. Claro, porque es un territorio que es bastante complejo, pues tiene muchos cerros, cómo traspasar los cerros, subía, bajaba, entonces debe haber sido bastante, el proyecto debe haber demorado bastante para eso que usted alguna vez pudo palpar, porque anduvo ahí, alcanzó a andar en el tren. Y usted se da cuenta, las curvas, las subidas, bajadas, los pasados de los túneles y todo eso. Imagínense en aquella época, cuánto deben haber demorado en hacer el proyecto y ¿cómo se llama? Y poderlo ejecutar y concretar. Así es, costó mucho llegar al tren, sobre todo esa parte, Irmita. Costó más de 30 años, casi 40 años que llegara, solo esa parte. Fue la más compleja, lo del túnel del árbol, para qué decirle. Oiga. Pero bueno, fue avanzando cada vez más el ferrocarril y correcto. Al final las mercancías las iban sacando por ahí en vez del puerto, porque el puerto, como le decía, fue destruido. Correcto, de ahí vamos a hablar del señor Ross más adelante con el tema del tren, pero aboquémonos a don Daniel Ortúzar, porque dígame, ¿por qué si él construyó este muelle, ya sabemos el fin que tenía, y por qué fue quemado y destruido? Bueno, en 1891 se dio lo que fue la guerra civil. Ahí hubo desacuerdo en el Congreso, que finalmente no le aprobaron el presupuesto del año 1891 al presidente Balmaceda. Entonces él empezó a gobernar básicamente por decreto. ¿Ya? Pero si no hacía el decreto, digamos, de la ley de presupuesto, no iba a poder. Que en verdad lo que hizo fue repetir la de 1890,
pero eso lo tomaron ciertos grupos del Congreso como una afrenta, ¿Ya? pero tampoco Balmaceda tenía muchas opciones, si uno se puede analizar, porque tenía un Congreso que le negaba la sal y el agua, básicamente, y siendo incluso una persona que no era del mismo origen social, tenía pensamientos más o menos similares, pero fue un gobierno que hizo bastante avance significativo y que también tuvo que enfrentar cosas bastante importantes, como fue la epidemia del cólera ahí en 1886-87. Entonces, se da entonces la guerra civil. Hay dos bandos: el bando republicano, que es el bando afín a Balmaceda, y está el bando congresista. El bando congresista se traslada a Tiquique, y desde allá lideran, digamos, lo que fue la guerra civil. Pero en el país hubo distintos grupos de personas que se dirigieron, digamos, al bando congresista, o sea, en contra del presidente Balmaceda. Y uno de esos, paradójicamente, fue Daniel Ortúzar. Paradójicamente, porque fue el mismo Balmaceda el que nombró su muelle como puerto menor y que permitió que sacaran las mercancías directamente al paraíso. Uno podría decir como una traición máxima lo que hizo Ortúzar. Y probablemente así haya sido, pero todo esto se dio en un contexto bien dramático para Chile, en que hubo distintas batallas, murió bastante gente. Y la consecuencia directa de un Pichilemu fue que el intendente Ángel Concha, el intendente Colchagua, tuvo conocimiento que llegó el vapor Maipo a la costa de Pichilemu, y que estaban llevándose ciertas personas, entre otros al párroco de Halcones. ¿Tomaron detenidas personas? No, se las estaban llevando, entre comillas, como para salvarlo. Ya, de lo que iba a suceder. Oiga, un joven visionario, porque estaba sacando la cuenta yo, que este hombre, Daniel Ortúzar, tenía 36 años cuando tuvo esa ingeniosa idea de hacer el puerto. Joven, po. Sí, tenía esa edad más o menos, sí. Sí, aquí lo estaba mirando yo en 36 años. Oiga, y bueno, fue destruido, como usted nos indica, en esta guerra civil, en 1891, pero ¿por qué? Y después... porque dice que hubo otro intento de hacer otro muelle. ¿Fue el mismo? ¿Otro? ¿Qué pasó ahí? Bueno, mejor terminar la historia, pues te lo voy a resumir entonces. Perdón. La cuestión es que salen varios arrancando, digamos, en este vapor, y también varias personas, digamos, de la zona de Pichilemu que están adheridas a la causa de los congresistas. Entre ellos, por ahí hubo una persona que después fue regidor. Todo esto está en un libro ahí que recopila, digamos, detalles de esta guerra civil. Entonces, el muelle al final se incendia por orden del intendente una vez que él sabe que ha pasado esto aquí en Pichilemu, que estaban sacando gente adherente a los congresistas. Entonces se incendia el puente y nos quedamos ahí sin muelle, sin puerto menor. Claro. Y a los años después el gobierno destinó algunos recursos ahí para tener un puerto, un muelle nuevo. Y efectivamente se construyó un nuevo muelle, pero era de muy mala calidad, al punto que terminó destruyéndose solo ahí con el oleaje. Ya, es que no hemos cambiado mucho. Y las tablas y las maderas estuvieron ahí deambulando hasta los años 50, o sea, ya para el año 1911 no existía nada del muelle, estaban ahí los restos, pero las tablitas en descomposición todavía aparecían por ahí en los años 50, según lo que uno pudo revisar ahí en los documentos. O sea, no ha cambiado mucho desde 1850, como usted dice, o todo lo demás, porque lo construyó en particular, duró harto, exceptuando que vino la guerra y le dijo, chao. O sea, hubo todo este tema. Lo construye el Estado, ya duró poquito. Eso viene para que nos demos cuenta que la historia no ha cambiado mucho en ciertos aspectos. Oiga, pero don Daniel Ortúzar, cuando le hemos puesto a nuestras calles, hay una calle aquí, don Daniel Ortúzar, que nosotros le decimos Ortúzar. Oiga, pero este hombre también
fue mucho más allá de lo que es un puerto, sino que él ya dijo, bueno, aquí hay que ver cómo hacer población, cómo haya una población, cómo haya mayor cantidad de personas que habiten todo este territorio. Así es, Mita. Claro, él era el dueño de la hacienda, como mencionábamos. ¿Sí? Promovió la creación del puerto menor de Pichilemu. Ajá. Pero también él era propietario, compró a Jacobo Gaete unas tierras ahí en lo que es el sector de la Avenida Ortúzar. Esto después pasó a conformar la nueva población Santa Irene, ¿ya? Así le denominó inicialmente. Esto en honor a su propia madre, le puso Santa Irene. Ajá. ¿Ya? Pero esta población por distintas razones no fue, digamos, aprobada por el municipio de Pichilemu cuando se conformó ahí a fines del siglo XIX. Pero sí la municipalidad en 1896 le acordó nombrar a la calle principal como Daniel Ortúzar, en honor a su esfuerzo ahí por dotar a Pichilemu de un muelle y también por ser el primero en urbanizar el pueblo. ¿Ya? Porque imagínate usted, Irmita, Pichilemu no tenía calle en 1884, ni mucho menos. En distintos puntos del pueblo te puedes imaginar que habían algunas casitas hechas con adobe, otras con paja, y eso era lo único que existía, no había más que eso. Entonces, el primer proyecto urbano como tal podríamos nombrar al de Daniel Ortúzar, y fue el primero también que pensó a Pichilemu como una ciudad eventualmente. ¿Por qué? Porque le estaba dando la infraestructura más importante quizás que necesitaba una ciudad, ya no como pueblo, como ciudad, ¿sí? el que tuviera un puerto. Correcto. Imagine usted para el siglo XIX, yo creo que era de hecho era lo más importante. Imagine usted, Pichilemu está a la altura de grandes ciudades como portuarias, me imagino, no sé, Liverpool. Claro. Yo creo que esa era la visión de los grandes terratenientes antiguos, porque teníamos una visión bastante europeanizada. ¿Por qué? Porque especialmente con lo que es Inglaterra se estimaba mucho, digamos, la estética, las costumbres. Había una raigambre bastante importante, a pesar de que éramos colonia española, pero eso también se traduce, por ejemplo, en tradiciones como tomar el té en nuestro país. Sí, pero yo creo que mismo el tema de los españoles, yo me atrevería a decir que todo este tema de visión que tenía nuestro país, visión europea, de tanto de los españoles como usted nos dice, de Inglaterra, del tomar el té, de la socialité y todas esas cosas, yo creo que y muchos también que tienen que haber conocido todos esos lugares, como fue el caso del señor Ross y me imagino que muchos otros. Entonces traían toda esa forma de visión de interactuar entre las personas con esa forma, con la famosa ir a tomar el té, esas fiestas que se hacían de antaño, que eran ciertos bailes. Me imagino que tiene que haber todo esto, porque nuestro país es algo que nos ha costado, don Diego, quizás me voy a ir un poco a la actualidad, pero que tiene que ver también con lo que usted está indicando. Es que nuestro país le ha costado encontrar como su identidad, como que siempre andamos al copia-pega, como nuestra, y una valorización también nuestra. Entonces, nos damos cuenta que desde aquel tiempo ya veníamos con una idea de un copiar de otros para poder traerlo acá e implantar acá nuestra forma de vida. Claro, y lo que pasa, Irmita, es que nosotros, en Chile estaba habitado cuando llegaron los españoles por pueblos indígenas que no tenían grandes civilizaciones como pasó con los incas, con los mayas, con los aztecas. Entonces se dio un sincretismo bastante rápido ahí de lo que eran las costumbres, la forma de vida de los indígenas a medida que iban,
siendo colonizados, sobre todo en esta parte del centro, que no pusieron gran resistencia, como si pasó en el sur. Claro, pero Entonces, sabe, ahí quería llevarlo yo. Yo quiero agradecer, bueno, y para finalizar a don Daniel Ortúzar, no sé si usted quiere algo más referente a este gran señor que murió en Valparaíso el 19 de noviembre de 1932, que fue un tremendo, a los 82 años falleció don Daniel Ortúzar. Entonces, no agregar nomás que él, además de, como usted nombró, también era propietario de lo que era la hacienda Caylloma, uh-huh, de Quinta del Coco, y de hecho fue alcalde de esa comuna y diputado también por lo que fue el departamento de San Fernando y el departamento de Caupolicán. así es. ¿Por qué? Porque lo quiero llevar a estos últimos minutos que nos quedan, don Diego, a algo que usted está tocando el punto exacto de lo que yo quería ir. Y es, como usted dijo, pues, estas tierras que fueron, podríamos decir colonizadas, no sé si usó bien el término, quiero que usted me corrija si estoy mal en lo que me equivoqué, porque usted es el experto. Estas tierras que eran, digamos, habitadas por tribus indígenas, pero que no eran violentos, eran pasivos. Por ende, no fue y usted lo acaba de decir, no fue como lo que ocurrió en el sur, que costó a quienes quisieron, ¿cómo se llama?, colonizar, les costó muchísimo más. Pero quizás eso conllevó, porque eso me llama la atención allí en su libro, y yendo específicamente a lo que usted publicó ahí en el libro, de cómo estos españoles que llegaron aquí a todo este territorio, a ver, no sé si ocupé bien el término, pero como que hicieron y deshicieron, o sea, dijeron, esto es para ti, esto es para acá, sabes que tú te mereces tener este pedazo de tierra, no, es que tú, por tus servicios prestados te entrego esto otro, y dividieron todo a su libre ahí disposición. Así es, sí, como le decía, los indígenas que habitaban esta zona, que son los picunches, los promaucaes, como también lo mencionan algunas personas, sí, eran un grupo bastante más pasivo, lo que no significa que no se defendieron cuando llegaron los españoles. O sea, hay registros también de batalla y de enfrentamiento, especialmente uno importante que se dio cerca de la zona de Pichihuao, en la comuna de Rengo actualmente. ¿Ya? Uno puede encontrar también en distintos puntos, por ejemplo en San Vicente, unos Pucará, que también eran puntos, digamos, de avistamiento ahí por si venían tribus invasoras. Entonces eran unos pueblos igualmente preocupados del tema de las batallas. O sea, siempre estaban ahí pendientes de que no fuera a venir alguien a tratar de atacarlo, etcétera, etcétera. Uh-huh. ¿Qué se dio entonces en esta zona que llegaron los españoles? Me imagino que lo habrán visto con grandes armas, etcétera, y quizás no pusieron gran resistencia, pero sí hay registros de que ellos eran conflictivos entre ellos mismos. Oye, pero tampoco tenían grandes riquezas, o sea, cuando llegaron, me imagino yo que los españoles andaban también buscando ciertas riquezas, porque todas estas expediciones, todo esto de salir a recorrer y todo lo demás, tiene que haber tenido un valor bastante alto, que se suponía que tenían que ir recuperando todo eso, y bueno, no tan solo recuperando, sino que aumentando. Y aquí se encontraron, bueno, con tierra que, vuelvo a reiterar, que después dijeron ya, esta para ti, y se repartieron a su libertad y de lo que ellos quisieron y como quisieron. Entonces, al final, esa fue como diríamos, como la recompensa de la conquista de todos estos sectores, po. Es que yo creo que era el premio de consolación nomás, Imita, porque lo que ellos buscaban, los españoles, cuando hicieron su expedición hacia Chile, lo que ellos buscaban era oro, no era más que oro. Aquí tenían la información de que aquí estábamos poco menos plagados del metal precioso y no era así. Entonces, al final igual se quedaron distintos grupos de españoles, como usted dice, se repartieron las tierras ahí con las encomiendas, con las mercedes de tierra, y se fueron estableciendo también en todo el país. Salvo en la zona, digamos, al sur del río Biobío. Uh-huh. El río Biobío. Sí. Así que eso.
Oiga, don Diego, y para finalizar, porque ya de qué periodo más o menos, para que vamos ahí un poquito adelantando el resto de la historia, obviamente, la historia de Pichilemu, porque nosotros estamos dando una pincelada. Oiga, ¿en qué años más o menos? Se lo pregunto a usted, conocedor, pero ya lo estoy viendo eso ya. ¿En qué año comenzamos a decir ya? Chao españoles, ya tomemos y empecemos a administrar nuestro territorio, y veamos ya cómo hacemos para ir ordenándolo nosotros? ¿Usted me dice a nivel nacional o a nivel local? Nacional, o sea, no local, en toda esta zona, cuando ya decimos, ¿sabe? Ya basta de españoles que nos vengan a decir esto para ti, esto para acá, te portaste bien para ti, esto no, te portaste mal, este otro te quito, te tomo, todo eso, así dijeron, ya, esto es nuestro y nosotros vamos a ver cómo lo subdividimos, cómo lo hacemos y ya vamos ordenando todo este cuento. No, en verdad eso nunca pasó, Vilmita, porque los grandes propietarios de tierras en la zona de Colchagua eran todos descendientes de españoles. Los que eran indígenas no recibieron, digamos, ningún tipo de representación en la propiedad de las tierras. Hay un caso, sí, que se puede mencionar ahí del siglo XVI, en lo que es la zona de Talagante, que también se extendía bastante al sur. Un indígena propietario que era Talacante Ilave, ya el descendiente del emperador Capac Yupanqui. Pero digamos gente nativa de la zona de Colchagua, incluyendo lo que es Pichilemu, no consta que fueran después. Básicamente se les arrebató todo. Y los españoles, los criollos que existieron en la zona, bueno, paulatinamente se les fue entregando mayores representaciones en la administración del territorio. Primero cuando se crea el corregimiento de Colchagua a fines del siglo XVI, pero no se crea la villa de San Fernando de Tinguirica hasta el siglo XVIII, por decir 1742, si no me equivoco. Entonces, cuando se crea la villa y recién empiezan a haber, digamos, cargo más importante en la zona, pero siempre concentrado en San Fernando. Ya. Bueno. Saltámonos ahí hasta el siglo XIX, cuando está lo que es la guerra de independencia, hubo distintas escaramuzas ahí, se tomaron el cabildo de San Fernando, incluso Manuel Rodríguez se tomó lo que era el cabildo, estuvo administrando la ciudad por algunos días. Eso es lo que uno puede recordar, digamos, de lo que es la administración local de la zona. Hemos aprendido bastante el día de hoy, don Diego, como siempre, como cada sábado aprendemos una cantidad de cosas, no nos damos cuenta cómo pasa el minuto. Qué bueno, me gustó aprender más del señor Daniel Ortúzar. Y un segundito, me gustó mucho aprender más de don Daniel Ortúzar porque solamente el poder nombrarnos y recordarnos cuando decimos, oye, no, la calle principal es Ortúzar, pero más allá, o sea, nada. Entonces, qué bueno que también reconocerlo a través de la historia y a través, en este caso, don Diego, a través de su libro de historia de Pichilemu, buenísimo. Y retrocedimos un poquito también a cómo se subdividía este territorio desde los inicios. Cuénteme, don Diego. Sí, Mita, bueno, la reflexión que hace de Ortúzar, muy buena, y esa es la idea también, relevar un poco del olvido, porque mucho se habla, y no está mal, pero se cuenta una historia media al final. Se habla mucho de Agustín Ross, pero él fue una parte del responsable, en parte responsable, digamos, de la pujanza inicial que tuvo Pichilemu. También tuvo harta responsabilidad y harto pujanza le dio el señor Daniel Ortúzar. Y a tan corta edad. Es importante darle el lugar que se merece y recordarlo por lo que verdaderamente es. O sea, yo lo llamo verdaderamente el fundador de Pichilemu. Correcto. Porque ya sabemos que antes no existía un lugar llamado Pichilemu, se llamaba Petrer porque era la extensión del fondo, pero el pueblo de Pichilemu nace efectivamente con los esfuerzos de Daniel Ortúzar. Y lo que se me olvidaba ahí sobre la pequeña semblanza,
de la administración. Desde el siglo ya XVIII existen registros de lo que eran las diputaciones o distritos del partido corregimiento de Colchagua, y una de esas era la de Cahuil, y esa es la que está encargada de la administración de esta zona. Se le llamaba alcalde, o diputado en algunos casos, alcalde de Cahuil o diputado de Cahuil. Entonces este era el representante ante el corregidor o después intendente del partido. Correcto. Oiga, la próxima semana, ¿le parece, don Diego, que, vamos a hablar un poquito de otro grandes personajes de la historia de este Pichilemu, pero ya no vamos a andar hacia el pasado, sino que vamos a andar un poquito más hacia el futuro, ¿ya? De aquel personaje que vamos a conocer la próxima semana, porque conocimos a don Daniel Ortúzar y nos fuimos al pasado, pero ahora vamos a conocer la próxima semana otro personaje relevante e importante, y vamos a hablar del futuro. Vamos a adelantar un poquito más la historia, porque es súper importante ir conociendo la historia maravillosa, enriquecedora que tiene Pichilemu. Si Pichilemu tiene mucho, señora, mucho, y desde sus inicios, por supuesto, que ya viene siendo atractiva, interesante de conocer, y más aún la puedes conocer completita en Historias de Pichilemu. Está muy bueno este libro, está pero espectacular este libro, que tiene tanto que contarnos, oye, de los alcaldes, quién fue el primero, qué pasó con algunos que son parte de, que ocuparon varias páginas de este libro, porque tenía mucho que contar, pero mucho que contar, a veces no muy positivo. Pero bueno, así es la historia, pues la historia no la hizo don Diego ni la estoy haciendo yo, la historia, cada uno de los personajes que aparece en este libro la hicieron ellos mismos. Así que vamos a conocer por allí varios capítulos de este libro de Diego Grés Cañete, Historias de Pichilemu, que vuelve a reiterar, por favor, don Diego, reitere dónde lo podemos encontrar, porque queda entre paréntesis, señores, y esto no es porque así como que para que usted vaya, así se vuelva loco para que vaya a comprar el libro. No. Es así. Pues yo le pregunté a don Diego hace unos días atrás, le digo, oiga, don Diego, ¿y le quedan muchos libros? Lamentablemente, señora, queda poquito, así que apúrese en adquirir su libro para que no se quede sin él. Está muy atractivo. Yo creo que este libro, don Diego, yo creo que leyendo estas 192 páginas queda pero tiquitaca y al día de lo que es nuestro queridísimo Pichilemu. Si después recopilamos algo, va a ser como ahondar quizá en alguna temática o en algún personaje o en algo también que haya ocurrido posterior a estas 192 páginas. Así es, Pilmita, sí, siempre se puede seguir profundizando en los temas. Por ejemplo, en el capítulo de Daniel Ortúzar también se podría profundizar en distintos aspectos de su vida, pero vamos a dejarlo ahí pendiente para otra ocasión. Aparte que la idea es que el libro fuera una introducción a la historia. Claro. Yo tengo la idea de hacer un libro más a profundidad en el futuro, no sé cuándo, pero hasta entonces tenemos este libro. Bueno, hasta entonces tiene usted para leer el libro y encontrarlo en los kioscos ahí del centro, en Ortúzar y en calle Aníbal Pinto con Ángel Gaete, o me escriben ahí en el WhatsApp, más 569-5601-2861. O en el Instagram, que me pueden buscar por el nombre Diego Grés Canete. Diego Grés Canete en el Instagram, y usted le dice, oye, necesito el libro, vivo en tal parte, ¿dónde lo puedo encontrar? Y ahí don Diego le envía toda la información. Oye, agradecido don Diego por esto, porque a mí me quedó clarito. Yo sé que don Daniel Ortúzar tiene mucho más historia, pero lo que nos compete a nosotros, ahí estuvo como bien resumido, porque mucho más se encuentra en el libro, pero bien resumido, pero para que podamos aprender de esta historia y lo esencial de esta historia, porque toda la profundidad de la historia la encuentra en Historias de Pichilemu. Muy agradecido, y nos encontramos Dios mediante el próximo sábado, don Diego.
Así mismo, nos estamos escuchando en la Entrolas. Correcto. Y dele mi cariño a su señora madre, por favor, que se recupere el resfrío. Porque la Eso escucho lo mismo. toser y toser. Ya. Que se recupere, parece que le contagió usted el resfrío. Dieguito, cuídese mucho, y el próximo sábado nos encontramos. Ya, Imita, nos Gracias. estamos escuchando. Gracias. Chao, gracias. Oye, buena la historia, buenísima, pero sí, la historia tiene tanto que entregarnos, pues señora, señor, mucho la historia tiene que entregarnos y sin duda alguna que es enriquecedor saber de nuestros orígenes, saber qué pasó con nuestra historia. Está buena y además que tiene unos capítulos por ahí bastante álgidos, le contaré este libro, así que no, búsquelo usted el libro porque hay muchas, pero muchas cosas que conocer, que aprender a través de historias de Pichilemu, así que todavía es el tiempo de conocer. Oye, vienen bien especificados los periodos de los distintos alcaldes que pasaron por esta zona. A ver qué está por acá, está viendo, ¿qué dice? Ya, trae completamente ahí la historia de don Agustín Ross. Bueno, varias. Yo voy en una página anterior, así que por ahí ya estoy aprendiendo y para poder conversar también un poquito más con don Diego Gres. ¿Ya? Hemos llegado al final de este episodio de Historia de Pichilemu. Gracias por acompañarme en este viaje por nuestro pasado, descubriendo juntos los acontecimientos y personajes que han marcado nuestra comuna. Nos reencontramos el próximo viernes en Radio Entre Olas para seguir explorando la historia de Pichilemu. No se lo pierdan. Soy Diego Gres y los dejo con la invitación a seguir conociendo y valorando nuestras raíces. Hasta la próxima.